mensaje oficial. Quiero hacerlo agradeciendo a todos por su presencia, en especial a mi cabildo, a los regidores, a las regidoras, al secretario del ayuntamiento y a esta administración que nos han apoyado para que este sueño sea una realidad. El museo se vislumbró, se pensó desde mi época de profesor horas clase, pensar en tener un lugar donde los alumnos tuvieran cerca la cultura, la historia, para que conocieran sus antecedentes, para que conocieran sus orígenes, porque era muy difícil trasladarlos a un museo a la ciudad de Toluca o a Valle de Bravo, por las condiciones económicas y la distancia. Sin embargo, hoy sentamos las bases, sabemos que no está completo, pero en esta primera etapa sentamos las bases para que nuestros sucesores puedan darle continuidad a proyectar, a rescatar algo que nos hace ser zacazonapenses y mexicanos, que es nuestra cultura, nuestra historia. Es importante recalcar que hoy están amigos, amigas, conocidos, profesores, alumnas, alumnos. Hoy no hay gente acarreada. Hoy no invitamos a toda la administración para llenar este espacio. Hoy viene la gente interesada en la cultura, interesada en la historia. Y como lo dije la última vez que tuve la oportunidad de estar aquí, que muchas de nuestras generaciones, nuestras nuevas generaciones, nuestros alumnos, piensan que la historia es algo muerto, algo que ya no nos sirve, algo que ya pasó. Sin embargo, se olvidan que en la historia encontramos la respuesta a todas las interrogantes y dudas de nuestro presente. Si queremos saber por qué vestimos así, la respuesta está en la historia. Si queremos saber por qué hablamos así, la respuesta está en la historia. Toda inquietud, toda duda que tengamos, la vamos a encontrar revisando la historia. Por eso es importante rescatarla y hacerla nuestra, para poder valorarnos y tener una identidad. Porque quien no conoce su historia, como siempre se ha dicho, está condenado a repetirla. Hoy agradezco que se den un espacio en su quehacer cotidiano para estar en estas mesas itinerantes que estoy seguro serán de gran interés y se aprovecharán al máximo en beneficio de la cultura zacazonapense y, por qué no decirlo, de todo el Estado de México. Somos un municipio pequeño en extensión territorial, pero grande en riqueza cultural. Y como se dijo en el último mensaje que tuve la fortuna de decirlo por el aniversario de Zacazonapan, es necesario recalcar que Zacazonapan va más allá de una historia o de una película o del queso o de la minera. Zacazonapan tiene historia viva, historia que debemos mantener presente para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan sentirse orgullosos de ser zacazonapenses. Permítanme iniciar diciéndoles que Zacazonapan, en Historia del Sur, su grandeza hace que el Estado de México sea un mosaico de cultura milenaria y contemporánea. En este marco saludo con agrado al Colegio Mexiquense, a la Asociación Civil, al Comité Promuseo de este municipio, a los integrantes de la minera Tizapa, maestros, alumnos que hoy nos honran con su presencia. Y gracias por su interés en el desarrollo de esta mesa de trabajo itinerante en la que repasaremos problemáticas de políticas públicas, estudios rurales, vulnerabilidad, pobreza, bienestar, historia política y social de Zacazonapan, historia de la educación, etnohistoria, costumbres, tradiciones y códices, desde luego todo lo que ha constituido fuente para la historia de Zacazonapan y de nuestro país. Muchas gracias por su presencia, sean todos bienvenidos y un honor estar en este evento. Muchas gracias a todos, buenos días, bienvenidos. Señor presidente, maestro Juan Vicente Jaramillo, a nombre del doctor Raimundo César Martínez García, presidente del Colegio Mexiquense, le damos las gracias por todas las facilidades otorgadas para la realización de este evento. El programa Mesas Itinerantes es un esfuerzo loable que hace el Colegio Mexiquense desde hace más de 30 años.
trata de regresar a los municipios, a los 125 municipios del estado para rescatar estas tradiciones locales, estas historias orales que dan cuenta de una buena parte de la información que nos genera para reconstruir y reconocernos como mexiquenses primero y después como cada uno de los municipios, ¿no? Este esfuerzo de reunir especialistas que nos debemos a la exposición de nuestros temas de manera más al público en general, da cuenta de potencializar y generar nuevas vocaciones con cada uno de los alumnos, ¿no? Por eso la invitación a los alumnos del Centro Universitario UAM Temazcaltepec, la invitación a los alumnos del CECITEM, de aquí de Zacazonapan, para que aprendan y reconozcan lo que hay en su municipio, ¿no? Este es un evento para ustedes y con mucho gusto lo estamos organizando. Sin más por el momento, pues nuevamente darle las gracias y a nombre del doctor Raimundo César Martínez García, hacerle un obsequio, presidente municipal, de una obra indispensable para el conocimiento de un gran viajero que fue Alexander von Humboldt. Pues qué gusto de verdad estar nuevamente aquí en Zacazonapan. Lo que comenzó el año pasado como una primera visita para conocer este recinto que se iba a convertir en un museo, en el primer museo de Zacazonapan, pues ha sido toda una travesía que hoy podemos decir que regresamos aquí, ya no solamente como invitados, sino reconociendo a grandes amigos. Quiero agradecer al ingeniero Martín, al ingeniero Alberto, al ingeniero José Luis, que ya se han convertido en más que en anfitriones, en buenos amigos, cada vez que venimos aquí a visitar el bello Zacazonapan, que no es únicamente el clima cálido lo que caracteriza a la población local, sino también el calor humano que tienen los zacazonapenses, y eso se agradece enormemente. Hicimos una segunda visita para conocer parte de lo que son los vestigios arqueológicos en dos zonas muy importantes, Potrerillos y el Cerro del Sombrero, y nos asombró enormemente encontrar que hay grandes vestigios arqueológicos todavía por descubrir, todavía por estudiar y analizar, y que Zacazonapan no es solamente una canción, como bien lo decía el presidente, no es una película, no es una minera, sino que detrás de Zacazonapan hay una larga historia de muchos siglos que lo enriquecen, y qué bueno que el día de hoy estén todos ustedes aquí, porque de alguna manera continúan con ese gran legado de lo que fue, es y seguirá siendo la historia de Zacazonapan. Y bueno, pues para dar comienzo vamos a iniciar el día de hoy con dos mesas. La primera mesa, que se titula Zacazonapan, un pueblo con historia milenaria y contemporánea, en la que vamos a tener a 4 ponentes. Y a lo largo de todas estas presentaciones, pues no solamente se va a hablar de la historia prehispánica o la historia virreinal, eclesiástica, sino que también pues, nos acompañan personas que nos van a hablar acerca de lo que es la cuestión alimenticia y elaboración de tecnología de alimentos, lo cual lo hace todavía muy importante este ciclo de ponencias. Y bueno, pues sin más quisiera presentar la primera ponencia del día de hoy con el doctor Gustavo Jaimes, y cabe señalar que pues también gozamos de la participación y el apoyo del compañero Francisco Grijalva, quien nos acompañó en los primeros recorridos de campo haciendo investigación y prospección arqueológica. El doctor Gustavo Jaimes Vences es egresado de la UAM, de la carrera de arqueología, es arqueólogo de formación y cursó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe destacar que además es un discípulo directo de esta gran arqueóloga japonesa, la doctora Yoko Sugiura Yamamoto, quien se ha desempeñado como profesora investigadora de la UNAM y asimismo del Colegio Mexiquense. Sí, la que sigue, por favor. Justo vamos a platicarles acerca de la historia prehispánica de Zacazonapan. Y antes, pues quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecer al Ayuntamiento de Zacazonapan, al maestro Juan Vicente Jaramillo por todas las facilidades, al ingeniero Martín Arcadio, Alberto Moreno, José Luis Arroyo, quienes formaban parte de la comisión para la creación del museo,
a la ciudadana Ovidia Nieto Ponce, a María Isabel Vargas Pichardo y al ingeniero Cuauhtémoc Cruz López por todas las facilidades que nos otorgaron para hacer este trabajo de campo. La siguiente, por favor. Nuestra intención de llegar al municipio de Zacazonapan era tratar de entender cuál había sido la evolución prehispánica de la región. Sin lugar a dudas, era uno de los huecos más, o bueno, no huecos, sino era una de la parte más vacía que había de la cronología de la región. En Zacazonapan aparentemente pues no había registro de un trabajo arqueológico, o al menos no del que se tuviera buena memoria respecto a las antiguas poblaciones de la zona. Entonces nuestro primer objetivo prioritario era entender cuál era el desarrollo prehispánico de la región, así que nos planteamos una serie de recorridos y una búsqueda de archivos para podríamos entender quiénes habían estado en Zacazonapan antes de la llegada de los españoles. La que sigue. Así pues, con base en la información documental, pues las preguntas que intentábamos responder era, les digo, ¿quiénes estuvieron aquí antes de los españoles? ¿Cuánto tiempo quedaron por acá? ¿A qué culturas probablemente pertenecieron? Porque siempre a cualquier municipio del estado o del país de donde hemos visitado, siempre es la misma pregunta recurrente, ¿quiénes éramos, no? ¿Quiénes estuvieron aquí? ¿Qué cultura estuvo aquí? Entonces, en la historiografía relacionada con el municipio de Zacazonapan no estaba nada claro ese asunto. Entonces, nuestro objetivo era entender y tratar de apoyarlos para reconocer esta situación. La que sigue, por favor. Así, pues, con la búsqueda bibliográfica inicial pudimos reconocer que en 2 de las monografías municipales que se habían publicado relacionadas con Zacazonapan, ya al menos había un par de sitios que siempre se reconocían como prehispánicos, ¿no? La parte de Potrerillos, que es un sitio arqueológico de los más conocidos en la región, y el otro es del Cerro del Sombrero. Entonces ya los cronistas municipales desde 1974 ya se hacía mención del sitio arqueológico de Potrerillos, ¿no? Lo mismo se reprodujo para la monografía municipal del ingeniero José Luis, donde también se habla de este sitio. Entonces nos dimos a la tarea, la que sigue por favor, de seguir con indagaciones en torno a la información prehispánica de la región, y así dimos con un trabajo arqueológico muy interesante. En la década de los 90, el arqueólogo Óscar Basante estuvo haciendo un reconocimiento de superficie sobre toda la región del sur del estado, incluyendo los municipios de Valle de Bravo, Temascaltepec, Zacazonapan, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, y él pudo identificar poco más de 500 sitios arqueológicos. De ellos, 15 los había identificado en el municipio de Zacazonapan. O sea, a pesar de lo que podemos reconocer, como bien dice el presidente, un municipio pequeño, podemos decir que la riqueza arqueológica de este municipio prácticamente ya está cubierta. Sabemos que la que sigue, por favor, 15 sitios arqueológicos identificados en la región, de los cuales ustedes van a poder darse cuenta cuando visiten la primera sala del Museo Comunitario de Zacazonapan. Ahí van a tener más información relacionada con estos sitios, la ubicación de dónde están, un poco algunos mapas de distribución y también de las piezas arqueológicas asociadas a ellos. De estos 15 sitios que cubren todo el municipio de Zacazonapan, vamos a platicar un poco más de 4 sitios que han sido explorados de manera digamos, más particular, o que tenemos más información al respecto. Uno de ellos es Zacazonapan, porque en mucha de la tradición oral y lo que hemos visto en las monografías es que en el centro de Zacazonapan había una fuente con una escultura de origen prehispánico, ¿no? Y también se había recuperado un collar de cuentas. Eso nos da cuenta de la información de que aquí en Zacazonapan había gente ya viviendo en el centro por lo menos hace 1500 años de antigüedad. O sea, si nos damos un poco esa tarea, pues es bastante, ¿no? Muchas generaciones que nos acompañaron que todavía podrían haber estado en ese entonces. También vamos a hablar del sitio de Potrerillos, del Cerro del Sombrero y de la Hacienda de Santa María. La que sigue, por favor. El sitio 64, que lo reconoció Óscar Basante en 1991, él sí alcanzó a ver todavía como la escultura que está colocada en la parte izquierda, donde tenemos la figura humanoide, pertenece a una cultura que llamamos teotihuacana. Es decir, hace 1500 años se había hecho una ofrenda en un ojo de agua aquí en Zacazonapan y se dejaron estas piezas como parte de la ofrenda. Eso nos da cuenta de la importancia, obviamente,
que somos de la región sur sabemos la importancia que tienen las fuentes de agua, ¿no? Entonces era muy importante también para ellos. La que sigue, por favor. Aquí daré paso a mi compañero Francisco para que les hable del Potrerillos. De este sitio lo que tenemos es que se encuentra ubicado hacia el sureste de la cabecera municipal. Este se trata de un sitio arqueológico con una gran extensión que tiene plataformas, basamentos. Y bueno, dentro de estos también se encuentran lo que son petrograbados, que son estos diseños que se tallaron en piedra y que nos dan evidencia de una ocupación un poco antes digamos, de la época prehispánica. Uno de los detalles que este sitio presenta es que se encuentra saqueado. Lamentablemente se han hecho algunos saqueos hasta con máquinas, entonces esto pues hace que se pierda parte de la historia de ese sitio. Su cronología se encuentra en lo que es el clásico hasta el posclásico, de acuerdo con Basante. Así es que se encuentra también algunos tipos de cerámica, entre ellos se encuentra el café con vasos de soporte cilíndrico, hueco, almenado, que están asociados. Para esta cronología que se le da es aproximadamente del 400 al 700 después de Cristo. También otro de los tipos cerámicos que se encuentran es el tipo café pulido, el cual abarca ollas, platos con base anular y sahumadores de borde curvo divergente. A partir de la revisión de este informe, se sugiere que estos llamados platos en sí son cajetes hemisféricos con base anular. Y bueno, que estos son típicos para el momento mesoamericano, que es el clásico. Otro también de los tipos cerámicos que se reportan es el rojo pulido, cuya temporalidad abarca del 700 al 1200 después de Cristo. Este también está compuesto por platos o cajetes anulares y ollas con borde de bisel. También otro tipo que se reporta es el tipo rojo sobre café, con un rango temporal del 900 al 1300 después de Cristo. Igual representado por cajetes, platos y molcajetes trípodes con soportes cónicos, cilíndricos huecos o de paleta. También se encuentran ollas y cajetes sencillos. Respecto a la decoración de estos, se encuentra lo que es pintura roja sobre café, roja sobre blanco y al negativo con negros y motivos de líneas paralelas y ondulantes, intercaladas con círculos y puntos. Por lo que se puede apreciar en fotografías tanto a color, dibujos que se incluyen en el informe de Basante, pues se hace la sugerencia de que estas piezas pueden pertenecer a la cerámica matlatzinca en época temprana. También Basante menciona otro tipo que es el tipo café burdo con engobe rojizo, el cual es una cerámica local, la cual es más extensa y común en la región. Las formas predominantes son ollas de 2 o 3 asas, ánforas de 3 asas y cazuelas. Los bordes pueden estar decorados con la técnica del pellizcado exterior. Y bueno, a este tipo se le asocia la época más tardía, que va del 1200 al 1300 después de Cristo. Y bueno, con estas referencias pues se realizó una visita con el personal del ayuntamiento, los cuales fueron mencionados anteriormente, y se pueden obtener algunas fotos que tenemos en pantalla. Y bueno, pues de mi parte es todo. Sí, el sitio de Potrerillos es uno de los más representativos de la región porque podemos, digamos, tener cierta certeza que es uno de los lugares que más continuamente fue habitado en el actual municipio de Zacazonapa. Por lo menos 1000 años tuvo de ocupación esa loma, lo cual nos da cuenta de la importancia de la zona, porque los que conocen la región de Zacazonapa saben que donde está la loma de Potrerillos, abajo pasa un río de agua, ¿no? La presencia del agua es muy importante en la región, entonces este era un sitio muy
de los más grandes en la zona, que podríamos pensar como una especie de cabecera y la antigua localización del pueblo viejo de Zacazonapa. Aquí podemos identificar, aunque no se ve muy bien en las imágenes, pero hay una gran cantidad de gráfica rupestre en la región. Lo que estamos viendo aquí, que lo podrán ver de forma más nítida en la primera sala del museo, tenemos la representación en unas rocas de unas escalinatas, de unos templos donde también hay la representación de unos juegos de pelota. Eso nos da cuenta de cómo pudieron haber sido las antiguas poblaciones, digamos, o los antiguos pueblos de aquí de la región. La que sigue, por favor. Otro de los sitios representativos, les digo, parte de la gráfica rupestre, pues también tenemos esta imagen antropomorfa, donde tenemos la presencia de una persona, tenemos acostado con la parte de su taparrabos al centro, sus dos brazos con colgantes, su rostro junto a otra parte, ¿no? Entonces, la interpretación de esta escena todavía es un poco compleja porque tenemos que asociarnos con la cuestión iconográfica para entender quién eran estos personajes. La que sigue, por favor. El otro sitio importante que también se reconoce como parte de los más visitados en la zona es el sitio Cerro del Sombrero, que está justo muy cerca de la minera. Este sitio podemos identificarlo fácilmente pues porque la topografía, vemos un cerrito que está achatado, ¿no? Ese es el Cerro del Sombrero y en la cima hay la representación, bueno, está la presencia de varios montículos que nos dan cuenta de la ubicación de un pueblo en la cima, y en las laderas había ciertos, digamos, casas que estaban por ahí en algunas de las terrazas que estaban ahí. La que sigue, por favor. Ahí pudimos identificar en estas terrazas la presencia de platos, la presencia de unos cuchillitos, la presencia de patitas de molcajetes como la que tenemos en la parte del centro. Esto es una patita de molcajete volteado. También tenemos presencia de algunos cuartos, algunas en la cima. Y la que sigue, por favor. Y en las terrazas habitacionales pudimos identificar, les digo, en la derecha tenemos ahí las patitas de unos cajetes, tenemos una hachuela, tenemos parte de obsidiana que venía desde Michoacán. Todos estos objetos los pueden también reconocer ahorita en la primera sala del museo, para que si gustan después pasar a verlos físicamente, nos dan cuenta de la historia de Zacazonapa. La que sigue, por favor. Otro de los sitios también muy importantes que pudimos visitar gracias a Alberto, a Martín y al ingeniero José Luis, es el de la hacienda de Santa María, que también es de los más conocidos en la zona. Aquí lo más rescatable en cuanto a la información prehispánica tiene que ver, la que sigue, por favor, con los petrograbados asociados al río que corre detrás de la hacienda de Santa María. Aquí, que no se ve muy bien la fotografía, pero tenemos círculos concéntricos, tenemos representaciones de una planta de maíz, tenemos representaciones como de una serpiente, lo cual nos da cuenta de todo este contexto en el cual se habitó esta región. La que sigue, por favor. Y bueno, a partir de la información que pudimos acceder desde la superficie y un poco de la bibliográfica, les podemos compartir que Zacazonapan, estamos seguros de que ya había gente viviendo en Zacazonapan desde hace 1500 años por lo menos. Las zonas que estaban habitadas de Zacazonapan es la actual cabecera municipal, el Potrerillos, y muy probablemente algunos de los otros vallecitos de Santa María, que eran lugares por donde pasaba la ruta hacia Tierra Caliente. Entonces tenemos presencia de cuando venían, digamos, caravanas desde Teotihuacán o desde la Ciudad de México, podríamos pensar, pasaban por esta zona para llegar a Michoacán, al río Cutzamala. Entonces estas poblaciones funcionaban como un puente de paso. Pasó el tiempo, Zacazonapan siguió habitado hasta la llegada posterior del año 1400, 1500 con los Matlatzincas. La que sigue, por favor, donde tenemos esta influencia de las poblaciones que vienen del Valle de Toluca, ¿no? Y además vienen por la parte de Valle de Bravo, por toda esta región, esta cultura matlatzinca tan milenaria, pues también tenemos la presencia aquí. Y la presencia en menor medida de grupos de origen azteca. Lo que nos han contado en la escuela, en la primaria, en la secundaria, es que la zona, bueno, que para el posclásico había una lucha entre los mexicas del centro de México contra los de Michoacán, ¿no? La región sur, no solo Zacazonapan, Lubianos, Tejupilco, Amatepec, funcionaban como una especie de límite entre ambas zonas,
pero también había un desarrollo local muy importante. Quiero que nos quede en claro que la zona sur tiene sus propias particularidades en cuanto al desarrollo local, lo cual se puede observar a partir de la evidencia cerámica, a partir de la evidencia de las esculturas de piedra, de todos los petrograbados que están en la región. Eso lo podemos dar cuenta de esta cultura calentana. La que sigue, por favor. Y así podemos, pues digamos a grandes rasgos, presentarles este panorama muy general de la historia de Zacazonapan, de la historia prehispánica. Estamos seguros que había una cultura local que se asentó aquí cuando estaban en Teotihuacán, la gran ciudad. Siguió habitándose la región cuando cayó Teotihuacán. Llegaron los Matlatzincas por esta región. Zacazonapan seguía viviendo, bueno, digamos, la población local seguía desarrollando su vida diaria, con la cuestión agrícola, con la parte ritual, y eso continuó hasta el posclásico, hasta la llegada de los españoles. Pues de mi parte sería todo, muchas gracias. Pues ¿qué les pareció? Muy interesante, ¿no? Conocer la historia prehispánica de aquí de Zacazonapan, y los invitamos, si no tuvieron la oportunidad de hacerlo, cuando termine esta serie de ponencias, a que pasen y visiten, conozcan el museo recientemente inaugurado. Y la sala número 1 está dedicada precisamente a todos los vestigios arqueológicos encontrados donde mencionaba el doctor, Potrerillo, Cerro del Sombrero y demás, además de la fauna del Pleistoceno, estos gonfoterios, estas especies como de elefantes que habitaron en manada en esta región. Y es muy interesante conocer todos estos objetos porque de alguna manera nos muestran la vida cotidiana de los antiguos habitantes de aquí de la región de Zacazonapan. Entonces, los invitamos a que pasen después, conozcan el museo y presten atención a la sala número 1 para que puedan conocer todo lo que ya se explicó acá. Vamos a pasar a la segunda ponencia del día de hoy. Tenemos al maestro Luis Fernando Vivero. El maestro Luis Fernando es egresado de la licenciatura en Historia por la Universidad del Estado de México. Cursó una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y en este momento está cursando su doctorado en la misma institución. Y pues él viene por primera vez aquí a Zacazonapan y nos va a presentar una ponencia muy interesante que se titula La historia religiosa de Zacazonapan durante el siglo XVIII, visto desde la geografía eclesiástica. Bienvenido, Luis. Bien, muy buenas tardes a todos. Antes de dar inicio, pues quiero agradecer a cada uno de los que hicieron posible este evento y sobre todo pues reconocerles y felicitarles por este museo que tengo entendido que recién acaban de inaugurar y bueno, para mí es un gusto poder estar aquí en esta ocasión. A mí me corresponde platicar con ustedes de manera muy breve, de manera muy sucinta, la cuestión religiosa en el Zacazonapan colonial. Es decir, en ese periodo de 300 años en que este lugar, San Juan Bautista Zacazonapan, era parte del Imperio Español. Sus ancestros, aunque tal vez de pronto se nos olvide, eran vasallos, eran súbditos del entonces rey de España. Desde luego que tengo pocos minutos, pero voy a tratar de dar algunas ideas muy concretas sobre cómo era la administración religiosa en este importante lugar que, a pesar de que pudiera ser pequeño en extensión, era muy relevante para la corona española y desde luego para la iglesia en la época colonial. La siguiente, por favor. Bien, si ustedes recuerdan un poco las sesiones que tuvieron de la doctrina, del catecismo, cuando hicieron su primera comunión, cuando hicieron la confirmación, ustedes recordarán que la iglesia parroquial de Zacazonapan está dedicada a San Juan Bautista, ¿no? Ustedes pertenecen como feligresía, y permítanme abordar un poco desde el aspecto religioso, a la diócesis de Ciudad Altamirano, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes de algunas de las visitas más recientes que hizo el actual obispo de Altamirano, Monseñor Joel Ocampo. Todo esto parecería muy cercano a ustedes, muy claro, creo que ustedes lo conocen perfectamente.
Pero me permito decirles que en la época colonial, la administración religiosa, la organización religiosa de la iglesia era totalmente diferente. Hace 300, 400, 500 años no existía la diócesis de Altamirano, no existía la arquidiócesis de Toluca, ni la de Tenancingo. La siguiente lámina, por favor. San Juan Bautista Zacazonapan era un pueblo que pertenecía al entonces Arzobispado de México, que pueden ver en la parte central de este mapa, ¿no? Un arzobispado que venía desde la costa del Golfo de México hasta el puerto de Acapulco. Imagínense toda la extensión, cuya cabeza de ese arzobispado, el arzobispo de México, residía en la Ciudad de México. Imagínense lo difícil que era llegar a los lugares más recónditos de la diócesis a visitarlos. Hoy el obispo de Altamirano, pues el mismo día que viene se puede regresar, ¿no? Pero en ese momento, con las condiciones geográficas que imperaban en la época, imagínense el calorón también en esa época, era muy difícil que un arzobispo visitara las parroquias de su diócesis, pero sí lo hizo. La siguiente lámina, por favor. Bien, vamos a hablar de manera muy concreta cuáles fueron los orígenes de la administración religiosa en el pueblo de San Juan Bautista Zacazonapan. En primer lugar, hay que decir que esta región forma parte de lo que en la época colonial se le conoció como la provincia de La Plata. Una amplia zona que viene desde el sur del Valle de Toluca hasta el actual municipio, en su momento Real de Minas de Taxco, en el estado de Guerrero. Deben de sentirse afortunados, ahora que pasen al museo, si es que no lo han hecho, de que esta región de la provincia de La Plata fue la primera región, estamos hablando, les recuerdo, desde el sur del Valle de Toluca hasta Taxco, en el actual estado de Guerrero, la primera región en América, en la América continental, en que se descubrió plata en el siglo XVI. Deben de sentirse profundamente afortunados porque se descubrió plata antes que en Guanajuato, antes que en Zacatecas, antes que inclusive en Real del Monte o en Pachuca, antes que el Potosí en Sudamérica. Por ese lado deben de sentirse muy orgullosos. Tenemos muy pocas referencias sobre los primeros años posteriores a la conquista del Imperio Mexica sobre la administración eclesiástica en este lugar. Ahorita en unos momentos les voy a explicar por qué razón. Sabemos, por ejemplo, que el sacerdote que se encargaba de administrar esta zona en el siglo XVI, y esto lo sabemos ya más o menos para el año 1570, imagínense, la conquista fue en 1521, son bastantes décadas que no tenemos suficiente información, se encontraba administrando desde Texcaltitlán. Imagínense venir desde Texcaltitlán hasta Zacazonapan a celebrar misa, a impartir los sacramentos, a confesar. Bueno, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XVI, 1500, 1540, 50, 60, 70. Tenía que venir un sacerdote desde Texcaltitlán. Sabemos, por ejemplo, por estas primeras noticias, que este sacerdote encargado de la administración en este lugar provenía, no se lo van a imaginar, pero seguramente ya lo leyeron en la diapositiva, de Sevilla, España. Había pasado algunos años antes a América, había residido un tiempo en Honduras y después había pasado a la entonces Nueva España y se había instalado en esa región de la provincia de La Plata, en Texcaltitlán. Tenía que acudir con cierta frecuencia a este lugar, tenía que hablar el náhuatl o el matlatzinca, que eran las lenguas que se hablaban por los pueblos anteriores a la conquista de los europeos en esta región. Y, por ejemplo, este sacerdote en unas memorias que elaboró para el entonces arzobispo de México en 1570, decía que la gran población de esta región ya estaba adoctrinada,
ya conocía la religión católica, pero había unos cuantos que se resistían, y cuando llegaba el sacerdote a este pueblo, se iban y se escapaban a los diferentes montes. Cuando el cura se iba, aprovechaban nuevamente para bajar. La siguiente lámina, por favor. Yo les comentaba que si uno se aventura a investigar la historia de la iglesia en el Zacazonapan colonial, vamos a encontrar quizás referencias muy sucintas, muy concretas. ¿Por qué razón? Ustedes ahora tienen aquí una iglesia parroquial a unos metros de distancia, pero en la época colonial, San Juan Bautista Zacazonapan no era una parroquia. Zacazonapan, durante más o menos 100 años, entre 1570 y 1690, perteneció a un curato que se estableció en el actual Valle de Bravo. Era conocido como San Francisco Temascaltepec o Temascaltepec de los Indios. Había otro Temascaltepec, que es el actual Temascaltepec, que era el Real de Minas de Temascaltepec, que era, digamos, hoy la zona fifí, donde estaban los hacendados, donde estaban los mineros, donde estaban los terratenientes, donde estaban los españoles. Hoy las cosas se han invertido un poco, ¿no? Ahora en Valle de Bravo es donde tenemos las grandes residencias, los grandes, las mansiones, ¿no? De políticos, de artistas, de empresarios. Pero en el siglo XVI y XVII, San Juan Bautista Zacazonapan formó parte del curato de San Francisco Temascaltepec. Imagínense nada más para que saquemos cuentas. La gente que tenía que ir de Zacazonapan a Valle de Bravo, al actual Valle de Bravo, se podía hacer alrededor de 10 horas caminando. Hoy, por alguna de las rutas nos podemos hacer un poco más de hora y media, hora 40 minutos, según Google Maps, desde luego. Pero imagínense en la época colonial cuán difícil era que el sacerdote que estaba en San Francisco Temascaltepec viniera a administrar a los pueblos que formaban parte del curato de Temascaltepec. 100 años después, aproximadamente, un poquito más, en 1690, se erigió una nueva iglesia parroquial en el actual San Martín Otzoloapan. Entonces, ahora el cura, que se hacía más o menos 10 horas en trasladarse desde Temascaltepec de los Indios hasta Zacazonapan, ahora se iba a hacer más o menos 2, 3 horas, quizás un poquito menos si venía a caballo, desde San Martín Otzoloapan hasta el pueblo de San Juan Bautista Zacazonapan. La siguiente lámina, por favor. ¿Cómo era la administración espiritual? ¿Cómo funcionaba esta dinámica entre el cura y la feligresía de San Juan Bautista Zacazonapan? Bueno, les comentaba en un inicio que el sacerdote que se encargara de administrar debía conocer al menos una de las lenguas que se hablaba, ya fuera el mexicano o náhuatl o el matlatzinca. Según el último censo de población del 2020, ustedes lo pueden checar, parece que alrededor de 2 personas en Zacazonapan se identificaron como hablantes de una lengua indígena. Fíjense nada más cuánto ha cambiado de la época colonial a nuestra actualidad, ¿no? En caso de que el cura no tuviera formación en náhuatl o en matlatzinca, tenía por obligación que nombrar a un sacerdote que sí conociera esas lenguas. Imagínense la complicación que iba a ser que un poblador de Zacazonapan que solamente entendía el náhuatl se pudiera comunicar con el sacerdote. Era una cuestión verdaderamente difícil. El sacerdote, como les decía, tenía que venir a Otzoloapan, a Zacazonapan desde Otzoloapan, y en algunos casos la gente tenía que ir hasta allá. Piensen un momento, por ejemplo, si fallecía alguien en este lugar, tenían que ir a buscar al sacerdote hasta Otzoloapan. ¿Qué era lo que pasaba? Que muchas veces se enterraban los cadáveres sin la anuencia del cura que estaba en Otzoloapan. También en este lugar no solamente había sacerdotes que se encargaban de la administración religiosa,
sino que también había sacerdotes que se dedicaban a la explotación de minas, a la explotación de haciendas, y seguramente les va a sonar un apellido, los sacerdotes Miguel y José Mondragón, originarios del Real de Minas de Temascaltepec, habían heredado la hacienda de Santa María Zacazonapan de parte de su padre, don Isidro Mondragón. Fíjense cómo también en la cuestión de los apellidos podemos encontrar un poco de historia. La siguiente, por favor. Yo les comentaba que actualmente el obispo de Altamirano puede venir y regresarse a Altamirano el mismo día, puede celebrar confirmaciones el mismo día y regresar a la residencia diocesana, pero en la época colonial fueron muy pocos los arzobispos de México que vinieron a estos lugares, al menos tenemos 3. Más o menos alcanza a dimensionar un poco el arzobispo José Lanciego a principios del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII el arzobispo Manuel Rubio y Salinas, y el gordito de allá, don Alonso Núñez de Haro, a finales del siglo XVIII, que dicho sea de paso, en un breve periodo como arzobispo también fue virrey de Nueva España. Imagínense haber tenido aquí no solamente al máximo jerarca de la iglesia que se podía entrevistar con el rey de España, sino también al representante del rey en la Nueva España. La siguiente, por favor. Gracias a estas visitas que realizaban los arzobispos, hoy tenemos una especie de memorias, una especie de libros que se llaman precisamente libros de visita, que se encuentran en el Archivo Histórico del Arzobispado de México, y ahí podemos encontrar información muy concreta, quizás muy sucinta, sobre el antiguo Zacazonapan colonial. ¿Por qué? Porque, insisto, durante los 300 años que este territorio formó parte de la Nueva España, Zacazonapan no fue una parroquia, sino que fue una visita, un pueblo de visita anexo a las parroquias de San Francisco Temascaltepec y San Martín Otzoloapan. De esta manera, creo que pudimos hacer un muy breve recorrido de estos prácticamente 300 años de historia de Zacazonapan. Es muy poco tiempo del que disponemos, pero deseo que esta sea apenas una semilla que generen ustedes el interés por conocer un poco más sobre la historia religiosa de este extraordinario lugar. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Luis Fernando. Qué interesante, ¿no?, conocer esta historia de un periodo tan complejo, tan convulso, que fueron los 300 años del periodo novohispano en nuestro país, y sobre todo aquí en Zacazonapan, conocer la historia de personajes de gran relevancia que estuvieron por acá y que de alguna manera marcaron momentos históricos de lo que es nuestra vida nacional en este trayecto. Y bueno, para continuar de manera cronológica, quisiéramos invitar ahora al ingeniero José Luis Arroyo Pedraza. El ingeniero José Luis es egresado de la UAM, es además el cronista municipal de aquí, de este bello lugar, y por si fuera poco, la semana pasada presentó su libro, esta historia regional de aquí de la comunidad, bastante interesante. Los invitamos a que conozcan el libro, no sé si trae ejemplares el ingeniero, y si no, bueno, pues se pueden acercar después con él para adquirirlos. Le cedemos la palabra al ingeniero, que nos va a presentar la ponencia, la erección municipal de Zacazonapan y la consolidación de la identidad local. Muy buenas tardes. Creo que es muy importante este evento. Yo felicito al Colegio Mexiquense, paisano, dale mi gratitud al presidente, licenciado. Creo que esto nos permite conocer un poco más. Y también, pues, la anuencia de nuestro ayuntamiento, del profesor Chente, del secretario, de los regidores que están aquí presentes. Pues parece que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Miren, a mí me toca el tema de erección municipal. Un tema muy importante porque la verdad fuimos muy afortunados, ya lo he platicado en otras ocasiones, fuimos muy afortunados de ser municipio.
y pues realmente hay que celebrarlo, hay que decir, ¿sabes qué? Qué bueno, Zacasanapa fue municipio, primero que muchos otros. Entonces iniciamos, por favor, también es una pequeña reseña, más o menos sigue la secuencia del que me antecedió ahorita, mi amigo. Y pues sí, las primeras autoridades fueron alcaldes nombrados por los indígenas, sujetos a los españoles. El Estado de México durante el virreinato se dividió en reinos y en provincias, perdón, y el caso de nuestro estado pertenecía al Reino de México y posteriormente a la Intendencia de México. La siguiente, por favor. Bueno, pues el 2 de marzo de 1824 se eleva a categoría del Estado libre y soberano a la antigua Intendencia de México, o sea, se forma el Estado de México. Acuérdense que fueron muchos estados, Guerrero, Morelos, Hidalgo y varios que integraron primero el Estado de México, después fue segregándose poco a poco. La siguiente, por favor. Miren, hay un decreto muy importante del 19 de febrero de 1825, donde se encuentran las bases para la formación de los nuevos ayuntamientos, coincidentes en algunos puntos con las dadas en la Constitución de la Monarquía Española de 1812. Acuérdense que en 1812 todavía no teníamos la independencia, la logramos hasta 1821. Pero esta Constitución tenía muy buenas bases, había muchos ayuntamientos, ya aparecía por ahí Otzoloapan, no aparece Zacasanapa, pero es muy importante. Pero lo importante aquí es que ya señala los requisitos de cada ayuntamiento para poder ser, de cada población para poder ser ayuntamiento. Entonces, adelante, la otra. La Municipalidad de Otzoloapan inició sus funciones el 1 de enero de 1826. Ahí se integró Zacazonapan. Ya aparecíamos allí como pueblo de Zacazonapan a Otzoloapan. Se crea un nuevo municipio. Aquí no hay la que estaba, por favor, la que estaba. Aquí pues no hay nada escrito. Yo creo que es muy importante mencionarles que esta información la saqué de lo que se venía transmitiendo de generación en generación. ¿Cómo fue la erección de Zacazonapan? La mera verdad es algo increíble. Es algo que realmente yo y muchos que han estudiado este tema pues valora mucho, porque pues fue en base a un recibimiento al general Juan Nepomuceno Mirafuentes. Cuentan las personas mayores que en ese entonces el general Mirafuentes hizo un recorrido a Otzoloapan, que era la cabecera municipal. El presidente de Otzoloapan invita al comisario municipal, ahora delegado municipal de Zacazonapan. ¿Pero qué creen que hizo el delegado municipal o comisario? Tocó las campanas, reunió a la gente y les dijo: señores, nos invitan a Otzoloapan a recibir al gobernador, pero ¿qué les parece si mejor lo invitamos a que venga? Pues acordaron adornar la calle la principal. Antes le decíamos la piedra china allá para acá de la barranca, hasta allá adornaron con bugambilias, pero viendo que llegara el gobernador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan a Otzoloapan esta comitiva, se formó una comitiva y llama la atención del gobernador, porque en Otzoloapan no había gente que lo recibiera. El presidente municipal nada más y unas cuantas gentes, y llega la comitiva de nuestro pueblo. ¿Qué diría el gobernador? ¿Quiénes son? Oiga, señor gobernador, queremos invitarlo a que visite nuestro pueblo Zacazonapan. No, pues miren que está muy lejos y aparte yo no tengo en qué trasladarme. Traemos 30 caballos ensillados para llevarlo a usted y a su comitiva. Lo motivaron, muy fácil. Ahora imaginemos cuando llegó a Zacazonapan. A la entrada, los cuetones, el grito de la gente.
toda la calle adornada con flores de bugambilia. Imagínense ustedes qué impresión tuvo el gobernador de degustar aquellos alimentos que le habían preparado con mucho cariño. Y realmente, según lo que yo investigué, la iniciativa de que fuera municipio de Zacazonapan no fue de la gente, fue del propio gobernador, imagínense. No, dice, Zacazonapan tiene que ser municipio. Y a ver, pónganse de acuerdo. ¿A quién quieren de presidente municipal? Pues había ahí un Juan de Dios Villafaña Salinas, un señor grande, dicen que ojos claros, bien parecido. Pues que sea don Juan, adelante. ¿Lo nombraron? Ya lo nombraron. Todavía no pasaba el Congreso, imagínense. Todavía no pasaba el Congreso y el gobernador ya tenía el paquete encima. ¿Qué pasó después? Pues se sometió al anteproyecto, a la Cámara de Diputados. Ahí un diputado, el diputado Salinas, menciona, le pide al Congreso que se apruebe la erección del municipio nuevo. Le pide que aquí no llega la justicia, que la administración municipal está muy lejos, los servicios, en fin, todo un rollo, pero algo muy importante. Ahí menciona, esto lo palpó el Ejecutivo recientemente que tuvo una visita a ese lugar. Entonces, con lo que dice la gente, la bibliografía oral que yo investigué, con esto coincide. Pero hay otra cosa. Me dediqué a ver las gacetas de gobierno de ese entonces y encontré que el presidente de Santo Tomás de los Plátanos agradece al señor gobernador su visita y lo felicita por haber venido a la región. Otra cosa más para poder afirmar lo que se está investigando en forma oral. Entonces les digo, esto es muy apasionante porque imagínense ahorita, ¿qué es lo que hacen? Se hace un estudio. Lubianos, recientemente municipio, una brigada de topógrafos a medir dónde van a ser los límites, qué población tiene. Y aquí el gobernador se la sacó de la manga, dijo, Zacazonapan va a ser municipio y lo hizo. ¿Qué pasó después? Nos ponemos a pensar. Juan Villafaña ya no figuró en la historia. Hay un vacío ahí de información de unos 10 años que no sabemos qué pasó, pero qué habilidad de los presidentes que hayan sido, ¿no? De haber defendido el municipio. ¿Por qué? Porque muchos municipios que ya se habían creado, los desaparecieron. Y el caso es de Acatitlán. Acatitlán era ayuntamiento, Omar, y también lo desaparecieron. Estaba, creo, San Lucas del Maíz también. Entonces, a lo que voy es que cómo nuestros presidentes, nuestras gentes defendieron a raya el municipio. ¿Por qué? Fue a raya, porque primero los límites eran de la Huasarca. Teníamos el principal rival, Otzoloapan. No nos querían dejar. Había una rivalidad enorme, todavía me acuerdo yo cuando estaba chico, los chupacharcos contra los zapoteros, era una cosa fea. Entonces el límite se empezó a cortar y nos dejaron del Arroyo Seco para acá. ¿Sí? Ahora, otra cosa muy importante también que hay que considerar, el general Nepomuceno en octubre de ese mismo año enfermó, contrajo una enfermedad y murió en abril de 1880, al año de haber creado el municipio. Entonces no los pudo defender. ¿Cómo lo hicieron nuestras autoridades? No sabemos, pero lo hicieron. Entonces es muy importante mencionar esto porque realmente tuvieron mucho que hacer por su pueblo. Pues el proyecto de decreto de elección de nuestro municipio se metió a discusión en la Cámara el 31 de marzo de 1879, aprobado por unanimidad. Y el 5 de abril de 1800 es aprobado el decreto número 6, que en su artículo 3 expresa la hacienda de Santa María. La siguiente, por favor. La hacienda de Santa María, Ranchería El Potrero y pueblo de Zacazonapan formarán un nuevo municipio cuya cabecera será el pueblo expresado.
publicándose en el periódico La Ley, Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, el 9 de abril de 1879, la que sigue. Esta era la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, 9 de abril de 1879. En esta parte de aquí ya menciona cómo se forma el nuevo municipio, con qué se queda Otzoloapan, con qué se queda Santo Tomás, y pues más o menos nos da una idea de cómo fue este evento tan importante para nosotros. Entonces, les digo, el general Nepomuceno le debemos mucho porque hizo Zacazonapan, se lo sacó de la manga en pocas palabras, y realmente hay que hacerle mención, es nombre ilustre de Zacazonapan, lo estoy considerando así, ¿sí? Lo tacharon de borracho, de todo. Si ustedes se meten a internet y ven Juan Nepomuceno, ahí sale que era un sanguinario, que descarnaba a los enemigos para sacarle la información, o bien que era un borracho que andaba con las mujeres alegres. Pero hay que contar lo bueno, que fue un crítico de Juárez, de Madero, fue un crítico fuerte. Fuerte, ¿por qué? Porque no le gustaba lo que estaban haciendo, lo encarcelaron, lo rescata Porfirio Díaz y se lo lleva. Participó en la batalla de Puebla. Entonces, fue un hombre muy, muy especial para Zacazonapan, y realmente yo me voy por don Juan Nepomuceno, aquel que hizo un pueblito allá alejado, lo hizo municipio a costa de todo y contra todo. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero José Luis. Y bueno, vamos a terminar esta primera mesa del día de hoy. Viene el doctor Felipe López González, que vamos a hacer un giro en cuanto a la temática. Vamos a dejar de lado un poquito la parte histórica y ahora nos vamos a ir a una cuestión también muy interesante que tiene que ver con las estrategias de alimentos en vacas productoras de leche de Zacazonapan. Y me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor Felipe. El doctor Felipe López González es ingeniero agrónomo industrial por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó la maestría y doctorado en el programa de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales que oferta la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó un postdoctorado dentro del proyecto de evaluación de la sustentabilidad en sistemas de producción de leche en pequeña escala. Además, el doctor tiene experiencia trabajando con pequeños productores de leche, tanto en la parte tropical y en el clima templado, y ha publicado artículos científicos en revistas indexadas y es autor de varios capítulos de libros. Y antes de que pase el doctor Felipe aquí a exponernos su ponencia del día de hoy, me gustaría comentarles que si en algún momento gustan pasar también a ver los libros que tenemos y que trajo el Colegio Mexiquense, una vez terminada la ponencia del doctor, pueden pasar para que vean la producción que hace el Colegio Mexiquense, esta ardua labor que llevan años editando libros de temáticas muy diversas y que han sido obras literarias que de alguna manera han marcado una pauta en lo que es la historia del Estado de México. No podemos dejar de lado aquí el municipio de Zacazonapan, con libros que de alguna manera nos recrean todo lo que es la diversidad cultural, étnica, científica, histórica que produce el Estado de México. Y bueno, estamos aquí preparando la presentación del doctor. Entonces, ¿ya está lista? Pues adelante, doctor. Bienvenido. Pues primero agradecer al Colegio Mexiquense por la invitación a participar en esta mesa itinerante. Muchas gracias especialmente al doctor Gustavo Jaimes, que fue quien a través de su conducto nos contactó. Y bueno, yo conocí al municipio de Zacazonapan precisamente porque realicé mi maestría y mi doctorado en el programa de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Entonces, como parte de mi investigación que realicé, la hice con pequeños productores de leche aquí en el municipio de Zacazonapan. He recabado alguna información acerca de la alimentación, que es muy importante pues para la producción de leche. Entonces vamos a empezar con la que sigue, por favor.
Bueno, de manera general, los sistemas de producción de leche aquí en México se dividen en 4 grandes grupos, ¿no? Gran escala, doble propósito, pequeña escala y la lechería campesina, que en este caso no voy a describir porque se refiere básicamente a productores que tienen 1 o 2 vacas y que la utilizan para autoconsumo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, la lechería en gran escala se destaca principalmente porque tiene estas características. Tiene un número considerable de animales, generalmente en estabulación, un alto uso de insumos externos a la unidad de producción, hacen un uso muy grande de la tecnología, están integrados al mercado y tienen una organización. Entonces, de estos, las diapositivas que siguen, por favor, podemos ver esto precisamente que les mencionaba, ¿no? Hay unidades de producción como en La Laguna, en los Altos de Jalisco, en los cuales por lo menos tienen de 1000 vacas para arriba, ¿no? Entonces, estos sistemas son los de gran escala, son los que de alguna manera mantienen a las vacas estabuladas aquí con, en este caso con alimento que es ensilado, hacen uso de una gran cantidad de insumos externos. La que sigue, por favor. Y lo que les decía esto, ellos compran o producen una gran cantidad de alimentos y básicamente se los dan a las vacas o los llevan al pesebre a las vacas. Utilizan inclusive hasta maquinaria para lograr la producción y son capaces de, o tienen la necesidad de comprar inclusive hasta pacas de zacate para tener o satisfacer las necesidades nutricionales de las vacas. ¿A qué sigue, por favor? Aquí vemos también son capaces también de comprar una gran cantidad de concentrados que utilizan para la alimentación de las vacas y ellos utilizan mucho lo que es ensilados o pacas de rotopacas se llaman, que son las que utilizan para la alimentación también de las vacas. La que sigue. Les decía yo, hacen uso de la tecnología. En la parte, por ejemplo, las zonas cálidas que tenemos de la República Mexicana, pues lo que hacen es que, obviamente, necesitan bajarle el calor, la temperatura a las vacas. Lo que hacen es que con estos rociadores, pues las bañan para que las vacas mantengan una temperatura corporal adecuada y puedan producir leche y de esta manera reducir de alguna manera el estrés calórico. ¿Sí? Aquí sigue, por favor. Aquí el uso de ordeñadoras es muy común, obviamente porque ordeñar 1000 vacas a mano pues es muy complicado, ¿no? Entonces hacen uso de ordeñadoras como esta que tenemos en la imagen, que es una de espina de pescado, y esta que es se le llama ordeñadora de carrusel, ¿sí? Entonces las vacas van pasando y las van ordeñando ahí. Entonces esto es la tecnología que ellos utilizan, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, les decía yo que están integrados básicamente y están bien organizados e integrados al mercado, ¿sí? Ellos pues transforman esa producción primaria que tienen, la transforman en productos que posteriormente a nosotros nos venden. Nosotros compramos muchas veces estas leches saborizadas, leches deslactosadas que nos venden ellos, precisamente porque ellos ya tienen un mercado y una organización importante en cuanto a la producción. La que sigue, por favor. Y el doble propósito, que está aquí en Zacazonapan. Tenemos aquí la producción de doble propósito, en la cual la producción de carne y leche tienen el mismo peso específico, en ocasiones inclusive más la producción de carne, como lo vamos a ver más adelante. Su sistema de alimentación básicamente es basado en pastoreo, ¿sí? Un pastoreo de pastos tropicales. Sus razas son cebuinas y sus cruzas, generalmente cebú con pardo suizo, que es una raza que resiste un poquito más el calor que, por ejemplo, con Holstein, ¿sí? Aquí hay producciones estacionales, es decir, a veces la mayor producción de leche la producen durante la época de lluvias. ¿Por qué? Pues porque es cuando hay más cantidad de forraje y los rendimientos de leche pues son moderados, ¿sí? También tienen una baja articulación y organización. La que sigue, por favor. Bueno, estas son algunas fotografías precisamente de sistemas tropicales, en los cuales observamos que el pastoreo es
la base de la alimentación, hacen uso precisamente de algunos recursos naturales que tienen para la producción de becerros, ahí los alimentan, los engordan o simplemente los venden, y no tienen una integración formalmente al mercado, como la gran escala. La que sigue, por favor. Y la pequeña escala, que generalmente se está localizada en el centro del país, en la cual el tamaño del hato que tienen es reducido. Estas van en hatos que son de 3 a 35 vacas máximo, integrados generalmente a lo que es la producción del maíz, tienen bajo uso de la tecnología y una mediana integración al mercado. La que sigue. Lo vemos aquí, ¿sí? El tamaño del hato no es mucho, son productores que tienen máximo 35 vacas, mínimo 33 más sus reemplazos. Entonces, este es el tamaño del hato que generalmente tienen ellos allí en la pequeña escala. La que sigue, por favor. Yo les mencionaba que están integrados a la producción del maíz. Básicamente esto lo que hacen lo que hacen es que dejan crecer el maíz, lo cosechan la mazorca y esto es el rastrojo que obtienen. Con esto, pues, alimentan a sus vacas, ¿sí? Algunos lo pican y otros lo muelen aquí, como se ve en la imagen, ¿sí? Entonces, la producción de maíz está integrada directamente con la producción de leche. La que sigue, por favor. Bueno, también en el sistema de pequeña escala utilizan mucho lo que son praderas cultivadas de ryegrass, de festuca, pero siguen integradas a lo que es la producción de maíz, ¿sí? Aquí vemos que este señor ya realiza un ensilado y lo que utilizan las praderas cultivadas precisamente las utiliza para corte y acarreo. Estas las pueden ser de dos maneras, corte y acarreo o pastoreo, ¿sí? Y bueno, el maíz una vez, eso es algo que se ve mucho, el maíz una vez cosechado lo llevan a almacenarlo y después lo muelen para dárselo a las vacas. Es por eso que nosotros siempre proponemos que en lugar de hacer ese tipo de proceso de cosechar, de cortar el rastrojo, de llevarlo allá, pues que propongan directamente un ensilado, ¿sí? El ensilado es un alimento de muy buena calidad que le puede proporcionar una mayor cantidad de nutrientes a la vaca y evitarse todo este proceso. Nos decía un pequeño productor que a él el hecho de cosechar y llevar hasta este punto el maíz es como ir pagando en pequeños pagos, ¿sí? Pero que a la larga, bueno, los análisis de costos que hemos hecho nosotros sale más caro que si ensilar directamente. Ensilar directamente es pagar todo de contado, porque el que va a ensilar pues te cobra por remolque. Por remolque que lleva a tu casa, pues esto te lo va a cobrar. Entonces eso lo tienes que pagar directamente, ¿no? Entonces eso es lo que nos decía. Y finalmente nosotros hemos hecho los análisis de costos y efectivamente resulta más caro cosechar, cortar el rastrojo, llevarlo a la casa y después molerlo, que ensilarlo. Bueno, y en épocas de escasez de alimentos, pues los pequeños productores no solo utilizan el maíz, aquí vemos una plantación de nopal, muchas veces de eso se los dan también a las vacas, ¿sí? Hemos documentado que inclusive hasta pencas de maguey, cuando hay una escasez muy grande de alimentos, se les llega a dar, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, en este sistema en pequeña escala está muy integrada la familia. Vemos que los hijos desde muy pequeños están integrados directamente a la producción de leche y ordeñan en algunas actividades, ayudan en algunas actividades a los papás. La que sigue, por favor. Y bueno, les decía que medianamente están integrados al mercado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la producción de leche que se produce en pequeña escala, pues se utiliza para quesos, ¿sí? Aculco es un municipio que típicamente hay muchos quesos, entonces esto era lo que utilizan. Toda la producción de leche no alcanza ahí en Aculco para la producción de pequeñas queserías que existen dentro del municipio. Entonces muchas veces de estos están medianamente, les decía, porque
lo que hacen es que el recolector de la leche pasa, recolecta toda la leche y esto lo lleva a la quesería. Entonces ya ahí hay como una integración del mercado y alguna organización dentro de esta pequeña escala. La que sigue, por favor. Y bueno, nosotros tenemos siempre la idea de tener vacas de este tipo, ¿no? ¿Sí? Vacas muy bonitas, que nos estén dando una gran cantidad de leche, que sea hija de la vaca campeona, ¿sí? Esa es la que tenemos, esa es siempre nuestra idea. La que sigue, por favor. Y este es el objetivo precisamente de la alimentación. Aquí en Zacazonapan, pues algunas vacas pueden ser de este tipo, son pardo suizo, son vacas muy bonitas y que pues tienen rendimientos elevados de leche. La que sigue, por favor. Y esta otra, esto es una Jersey, una vaca un poquito más pequeña que las dos anteriores, pero que tiene una gran aptitud lechera, ¿sí? Tiene un gran rendimiento lechero a pesar de que es una vaca más pequeña que las anteriores. La que sigue, por favor. Pero esta es nuestra realidad, señores. Muchas veces queremos tener vacas muy bonitas como las que les presenté anteriormente, pero nuestros reemplazos son estos, ¿sí? Becerros que les damos de comer lo que los otros ya no quisieron comer y queremos tener vacas de ese tipo. Es por eso que la alimentación pues es la base de la producción de leche. Y si le aunamos a esto que muchas veces los productores no hacen caso de que estas vacas, estos reemplazos deben de tener por lo menos 350 kilos al primer servicio, pues estas vacas jamás van a alcanzar el tamaño para dar un buen rendimiento de leche, ¿sí? Esta es nuestra realidad. Muchas veces los productores a los reemplazos jamás les ponemos atención. Siempre queremos tener vacas muy bonitas, pero desde la base, que es el reemplazo, nunca le tenemos el cuidado para que lleguen a tener ese potencial. La que sigue, por favor. Y bueno, pues esta es la misma diapositiva. Sí, la que sigue. Y bueno, yo les decía que aquí, pues yo conocí Zacazonapan precisamente por eso. Y tenemos que en Zacazonapan, precisamente la producción de leche se basa mucho en esto, en pastoreo de praderas de clima tropical. Pastos tropicales que en la época de lluvias pues son relativamente abundantes, ¿sí? Pero estos pastos tropicales tienen una característica que los hace diferentes de los pastos de clima templado, y esa es que son pastos C4, ¿sí? Comparados con los pastos C3 que son de clima templado. Esta diferencia es muy importante porque ¿qué es lo que hace que estos pastos sean C4 con respecto a los C3? Los pastos C4 típicamente tienden a crecer muy rápidamente. Entonces, este crecimiento hace que tengan una gran cantidad de fibras, que son importantes también, pero hace que la cantidad de proteína que tengan es baja. Entonces, típicamente estos pastos precisamente tienen esas características. Tienen una gran cantidad de fibras debido al rápido crecimiento y un bajo contenido de proteína cruda precisamente también debido a eso. Y esto lo estoy hablando en estas tres fotografías. Vean ustedes que hay pues abundante pasto, pero en época de secas es esto. En época de secas es esto. Entonces ya ni siquiera son pastos de una baja calidad, sino que ya ni siquiera tienen para comer los animales. Entonces, lo que se requiere de esto, sí, lo que sigue, por favor. Lo que se requiere, pues, es suplementar, ¿sí? Realizarle una suplementación a las vacas que, de alguna manera, mantenga el balance energético para que tengan una buena producción. Típicamente, esto lo que hace es alargar de algún modo los periodos de lactancia de las vacas y tener un mayor rendimiento de leche en algunas ocasiones. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, y estas son algunas de las características que hemos encontrado precisamente en el sistema de producción de leche en Zacazonapan, ¿sí? Ya les comentaba yo, pastorean, ¿sí? Hacen uso de este tipo de recursos que tienen aquí, ¿sí? Muchas veces aquí en este espacio para acá es donde ellos ordeñan, no tienen ordeñadoras, entonces aquí es donde ellos realizan el ordeño y aquí amarran los becerros.
También a la vaca le dan de comer ahí amarrada. Entonces, hacen también, aquí en Zacazonapan, pues tienen una gran cantidad de leguminosas. Estas leguminosas de alguna manera son más ricas en proteína y llegan a complementar precisamente lo que es la dieta del animal, ¿sí? Y el uso de los recursos precisamente es esto, ¿no? Tienen aquí un árbol muy grande, aquí las vacas van a tomar su sombra, entonces los utilizan como sombreaderos. La que sigue, por favor. Es un sistema a doble propósito. Sí, ya les mencionaba yo que la venta de leche es tan importante como la producción de becerros, o inclusive la producción de becerros en ocasiones llega a ser mayor, ¿sí? Y aquí en Zacazonapan pues nos dimos cuenta de que existen dos tipos de producción. Una, la producción de leche durante todo el año, y la producción de leche solamente en lluvias. Entonces, esto es lo que precisamente la producción de leche durante todo el año suplementan, ¿sí? Utilizan concentrados para complementar la dieta de los animales, mientras que en la producción de leche es exclusivamente pastoreo de gramíneas de clima tropical. Ya les decía, la producción de becerros es muy importante y muchas veces estos becerros pues los dejan crecer y los llevan para engorda, ¿sí? Lo que sigue, por favor. Y bueno, son datos que el doctor Benito Albarrán, quien ha trabajado mucho aquí, ha sacado, en las cuales precisamente dice que el sistema doble propósito, los becerros representan el 47%, la venta de becerros representa el 47% de los ingresos, mientras que la venta de leche representa el 43% de estos ingresos aquí en estos sistemas de producción. Y terneros engordados o toros ya gordos, pues solo representan el 9%. ¿Sí? La que sigue, por favor. El 80% de esta producción de leche que se obtiene aquí, pues básicamente es para la producción de quesos, ¿sí? Este queso que es tan famoso, queso refregado, que inclusive se lleva a cabo una feria el día 25 de diciembre. Entonces, casi todo el 80% de esta producción de leche se destina para la producción de queso, ¿sí? Mis compañeros ya hablarán de algunos otros asuntos de esto. La que sigue, por favor. Y ya les mencionaba yo que la estacionalidad de la producción de leche. Según la estacionalidad de la producción de leche, lo que hacen muchos productores, también siembran maíz. Una vez que cosechan el maíz, pues echan las vacas a que vayan a cosechar el rastrojo. Cortarlo es un poco complicado, según yo. ¿Por qué? Porque el terreno tiene una topografía un poco irregular. Entonces, lo que más factible pues es echar las vacas para que cosechen ese rastrojo que quedó en la milpa, ¿no? Y este es el contraste, ¿no? en la época de lluvias. La que sigue, por favor. En época seca, ya les mencionaba yo, prácticamente no tenemos, pues ya ni siquiera pastos de baja calidad, sino que no tenemos una buena producción. Y lo que les decía yo, las vacas son amarradas y a veces, lo que nos hemos dado cuenta, que le ponen una bolsa y de ahí consumen su alimento, ¿sí? Este alimento que en ocasiones ellos compran o preparan, ¿sí? La que sigue, por favor. En la época de lluvias, pues tenemos el contraste, una gran cantidad de estas son leguminosas que tienen un buen aporte proteico para que las vacas lo consuman. Entonces, todo esto hace que el costo de producción en época de lluvias, pues se reduzca mucho. La que sigue, por favor. Y bueno, nosotros también dentro de esto, pues evaluamos algunos pastos precisamente tropicales que están aquí. Este es el más famoso, es el pasto estrella, que es el que más se encuentra distribuido en la parte sur del Estado de México. Su cantidad de proteína cruda, que es la parte que siempre a los productores les interesa, pues es muy similar con respecto a Paspalum notatum, que es un pasto nativo aquí, según. Entonces, no existe una gran diferencia entre estos dos. Realmente, este es un pasto, obviamente este es un pasto naturalizado y este es un pasto nativo de aquí, de esta región. Entonces, no existe una gran diferencia. Sin embargo, cuando nos vamos a esto de la producción de forraje, lo que nosotros hemos llegado a medir es que estos dos pastos que están aquí, Brachyria decumbens y Nodomples tostachios o el pasto estrella, son pastos naturalizados o introducidos. Pues estos dos pastos tienen el doble de rendimiento que un pasto nativo que es el Paspalum notatum. Entonces, aquí radica realmente la diferencia en cuanto a la producción de forraje, ¿sí? La que sigue, por favor.
Esa ya no, la que sigue por favor es la misma. Y bueno, estos son algunos análisis químicos que nosotros le hicimos a algunos concentrados aquí precisamente de la región, que desafortunadamente en la etiqueta decían una cantidad y a la hora de hacer los análisis químicos pues resultaba que tenían menos, ¿no? Entonces, esta es la parte importante del análisis de los concentrados que realizamos. La que sigue. Y bueno, yo de mi parte es todo lo que tengo que platicarles. Muchas gracias.